Telma se los adelantaba, está con nosotros Hachik Dergugasyan, que él es profesor, especialista en relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés, también de la Universidad de Lanús, ha estado con nosotros en innumerables oportunidades. ¿Por qué? Porque cada vez que hay que analizar temas complicados de Medio Oriente, hay que apelar a la gente que sabe. Y uno de ellos es Hachik Dergugasyan, así que gracias por estar con nosotros y ayudarnos a pensar, porque los temas realmente son tan complejos en la región, Hachik, y otra vez está en escena el tema del terrorismo islámico, nuevos grupos. ¿Cómo estás viendo vos este desarrollo de este movimiento que hicimos un informe la semana pasada, Estado Islámico que está en Siria, que está en Irak, imágenes de decapitaciones? ¿Cómo analizas este fenómeno? En primer lugar, es un fenómeno que tiene vida propia. En otras palabras, no es un botón que se aprieta, se prende y después se apaga. En segundo lugar, es al mismo tiempo un desafío a todos los actores, incluyendo a quienes fomentaron, armaron y permitieron que este fenómeno sea una realidad. ¿Te referís a Estados Unidos? ¿Quiénes son los que armaron? En primer lugar me refiero a los países del Golfo, Turquía y... Golfo, Qatar. Arabia Saudita. Y Arabia Saudita. Sí. Y acá los dos, digamos, jugaron un rol. Pero podés decir abiertamente quiénes, no lo dejes así elípticamente quiénes son. Claro. Son Qatar y Arabia Saudita, sí. Lo digo abiertamente, pero cuidado que es un desafío para ellos también. El hecho de que Abu Bakr al-Baghdadi haya llegado al punto de declararse califa pone en cuestionamiento la legitimidad de las monarquías en estos países. ¿Cómo es eso? El califa es mucho más que las monarquías. El califa quiere la lealtad de todos los musulmanes. El califa es que se adjudica el liderazgo de la umma. La comunidad islámica, absolutamente. La comunidad de creyentes. Y eso sí pone en dudas, y hay una suerte de lucha silenciosa a quienes van a prestar lealtad todas las organizaciones islamistas. Creo que hasta tuvo un eco en Asia. Algunas organizaciones islamistas en Asia miran al califa, al desarrollo del califa, y en algún punto detrás de todas las planificaciones a largo plazo, y estas organizaciones tienen planificaciones a largo plazo, mucho va a depender del éxito o fracaso que va a tener el Estado Islámico, el califato. Ahora esto dentro de la rama sunita, ¿verdad? Absolutamente. O sea, Esto y es como un rival fenómeno, de los chiitas. Es un fenómeno, digamos, absolutamente sunita, que no solamente cuestiona a los shias, sino que a los shias los considera como herejes. Claro, los shias, digamos, son Irán, son Irak, y Hezbollah en el sur del Líbano. Y ahí nomás. Y ahí nomás. Y a su vez es un desafío para Estados Unidos y los europeos, es un dilema para ellos fundamentalmente, porque es cierto que son ellos quienes fomentaron estos grupos en primer lugar, o directamente o indirectamente. Indirectamente porque siempre tuvo el discurso de apoyar una oposición moderada al régimen de Siria, y esa oposición moderada dejó de existir en los primeros meses del conflicto de Siria y ocuparon el espacio estas organizaciones. Yo recuerdo que Bashar al-Assad lo denunciaba. Pero estaba era claro, clarísimo. Uno no puede pensar que Estados Unidos no lo sabía. No hubo una revuelta social en Siria desde el primer momento en la forma en que hubo una revuelta social en Túnez, por ejemplo. Ah. Empezó con demandas sociales, habían grupos de derechos humanos a favor de la democracia, pero muy rápidamente, cuando empezó la manifestación en Daraa, los lemas, los eslogans contra los alawitas y los cristianos aparecieron. Pero es un dilema para Estados Unidos también, esto porque no lo puede controlar. Ahora, Hachik, en Siria mismo este grupo, Estado Islámico, también se está enfrentando con algunos de los otros grupos islámicos que hay, que están combatiendo a Bashar al-Assad. Mi pregunta es, ¿cómo un grupo que no existía en Irak antes de 2003, porque Al-Qaeda no existía antes de 2003, tan rápido puede desarrollarse militarmente, conquistar ciudades en el norte de Irak, empezar a conquistar parte del territorio sirio? Digo, hay que saber usar armas, hay que poder enfrentarse a un Estado débil, pero a un Estado, hay que poder enfrentarse a grupos armados kurdos en el norte de Irak o combatir a otros grupos insurgentes en Siria. ¿Cómo este desarrollo tan rápido? Yo creo que hay dos factores que explican este desarrollo. En primer lugar, la frustración
de los militares iraquíes después de la política de desbasificación de Irak, que dejó en la calle a 400.000 oficiales iraquíes formados en el nacionalismo árabe, leales a Saddam Hussein, pero al fin y al cabo formados en el partido Baas con una idea, con una visión secular nacional de Irak, y de un día para el otro se quedaron laicos, digamos. Absolutamente. Se quedaron en la calle, sin trabajo, con conocimiento militar y muchas armas que Saddam Hussein había repartido a toda la población. Entonces sabían cómo organizar una resistencia, y la resistencia en Irak empieza como una resistencia a la ocupación de Estados Unidos. Pero muy pronto, como a su vez la política en Irak se sectariza, en otras palabras, las democracias no llevan al parlamento partidos políticos, sino que llevan votos fragmentados entre los shias, los suníes y los iraquíes, que no sé si no se sabía que esto iba a pasar así. El sectarismo y el resentimiento contra los shias se transforman en un factor de movilización, y es ahí donde entra, y esta es la segunda explicación, entra Al-Qaeda en su transformación de una organización esencialmente terrorista, o sea, esencialmente que recurre al terror en el principio de la década, a una organización que ya tiene ramificaciones regionales. Al-Qaeda en el Magreb, Al-Qaeda en Yemen, Al-Qaeda en Irak y Bilad el-Sham. Y en Siria, perdón, Bilad el-Sham en Siria, claro. Esta metamorfosis de Al-Qaeda, que logra encontrar el terreno donde combatir al enemigo en doble sentido, Estados Unidos en primer lugar, en segundo lugar los shias, y edificar el Estado Islámico, el califato a última instancia, se da con la ocupación de Estados Unidos. Y los que van a combatir en primer lugar en Irak no son los propios iraquíes solamente. Hay muchos reclutas en todo el mundo árabe, pero también de Chechnya, de Asia Central. Hoy en día se cuentan como 1000, por lo menos los combatientes islámicos que vienen de Turquía, muy probablemente facilitado por el ejército turco, que les abrió el espacio, o por lo menos los servicios de la inteligencia de ¿Pero por los qué? militares. ¿Cuál sería el interés de los turcos en esto? Porque es un factor que puede posicionar a Turquía como actor clave, sino potencia regional. Es la política de Erdogan, que pretende tener un control 100%, pero no tiene control 100% sobre estos fenómenos. Abu Bakr al-Baghdadi creo que tiene mucho... que quiere crear el califato en el norte de Irak. El que se declaró el califa tiene conciencia de que tiene los recursos, el espacio geopolítico, geográfico, Irak y Siria, sin la ayuda de Occidente tiene... Yo te quiero hacer una pregunta volviendo a Occidente, ¿no? O sea, el papel de Estados Unidos, Gran Bretaña, algunos dicen hasta de la Mossad de Israel, porque yo veo cierto paralelismo en lo que ha pasado con los talibanes. Aparece este grupo recontra salvaje, brutal, que incluso hace explotar monumentos, como acaba de hacer explotar el ejército islámico. Después aparece este grupo, y hay como cierta casualidad, digamos, en que actúan todo siempre en regiones o donde hay petróleo, como el caso del Kurdistán, o que son geográficamente estratégicos, como el caso de Afganistán. Entonces, yo me pregunto, Occidente, que los financia, que les da asistencia militar y que los promueve en cierto momento, o sea, que sabe lo que tienen y saben cómo están formados, ¿no están de alguna manera dejándolos jugar hasta que ellos quieran? Yo creo que esto era verdad, y absoluta verdad, quizás en la década de los 80. Es cierto que es una decisión política y estratégica de Estados Unidos de apoyar los grupos islamistas en la resistencia afgana contra la ocupación soviética, que llevó y además a fomentar, mejor dicho, consolidar la tendencia hacia el islamismo dentro de Pakistán, país clave para que estas formaciones se consoliden. Pero yo creo que a partir de la década de los 80 y sobre todo en la década de los 90 toman vida propia, por varias razones. En primer lugar, la victoria en Afganistán, o la derrota, si quieren, política de la Unión Soviética les hace creer fuertemente, confiar en que si derrotaran un imperio pueden derrotar otro imperio también. En segundo lugar, la bronca
que va a llevar más adelante a la formación de la Al-Qaeda y la expansión de Al-Qaeda es la presencia de infieles en la tierra del Islam. En 1991, el desembarco de la primera guerra del Estados Unidos Golfo. Y el enojo de Bin Laden con el monarca de Arabia Saudí. Nosotros tenemos después un informe sobre Arabia Saudita en el próximo bloque. Y en tercer lugar, tienen fondos. Gracias al sistema financiero internacional, Bin Laden salió de Arabia Saudí con 300 o 400 millones de dólares. Segundo, pueden conseguir armas. Y en tercer lugar, saben muy bien que si bien son enemigos de Occidente, eso es cierto, son enemigos de Occidente, pero al mismo tiempo sirven a los intereses del balance de poder en el Medio Oriente, que no pasa por el equilibrio entre las fronteras estatales hoy en día, sino que pasa fundamentalmente el equilibrio entre los sunnis y los shias. Acuérdense las palabras del rey Abdullah II de Jordania, la media luna chiita de Irán, Irak, Siria y el Líbano, fines del 2005, en vísperas de las elecciones parlamentarias en Irak. Bueno, este Estado Islámico sunita corta la media luna shia. Ahora, el gran acontecimiento, la pregunta, la cuestión, el factor que puede cambiar las cosas en el Medio Oriente, es la pregunta sobre la relación de Estados Unidos con Irán. ¿Cómo va a desarrollar? Que son socios hoy en contra del Estado Islámico en Irak. Y que están buscando la mejor fórmula para no volver en la década de los 60-70 Irán gendarme de Estados Unidos, pero al mismo tiempo saben que tienen intereses comunes en el Medio Oriente. Ahora, dentro de todas estas piezas que son extremadamente complicadas para entender, aparece también la invasión israelí en la Franja de Gaza, los bombardeos, y algunos analistas israelíes que dicen, negociemos con Hamás, porque si no esto va a incubar algo peor, que de hecho ya hace varios años que se habla, que es la presencia de Al-Qaeda en la Franja de Gaza, con los cuales no hay lo que negociar. Mi pregunta es, ¿a Israel le conviene un escenario, o sea, no le es mejor un escenario donde hay grupos al estilo Al-Qaeda con los cuales no hay ninguna posibilidad de negociar en la Franja de Gaza para aislarla aún más del otro territorio palestino? En primer lugar, yo no creo que jamás tenga afiliaciones con Al-Qaeda. No, por eso mismo, justamente, lo que están diciendo, de hecho en la entrevista Khaled Mashal, uno de sus líderes, ayer mismo dijo que está en contra de todo lo que representa el Estado Islámico, pero si aparecen otros grupos que ni siquiera jamás puede controlar, que tienen esa dinámica propia que vos decís, por eso es el escenario que se puede plantear. El problema es que si Israel, yo estoy tratando de pensar en la forma en que la coalición actual en Israel podría pensar o analizar la situación. Si negocia con Hamás, inevitablemente va a reconocer a Hamás, Claro. Sí. parte de la Autoridad Nacional Palestina. Reconocer la Autoridad Nacional Palestina significa volver a negociar el problema esencial que queda en Israel-Palestina, que es el Estado palestino, Sí. que es un tema que no está en la agenda hace 10 años, un poco más quizás, y por lo tanto me parece que la racionalidad perversa es la siguiente: larga guerra permanente en Gaza, y en Cisjordania avanzan las políticas planificadas desde hace tiempo, y no hay una solución que pasa por la creación de un Estado palestino. El problema con Hamás, que yo creo que en algún punto Hamás, más allá de la desesperación o lo que se dijo hasta ahora, me parece que tiene un ojo puesto sobre los éxitos que pueden tener el Estado Islámico u otros movimientos islamistas, porque le puede servir como perspectiva a largo plazo. No invitar a Al-Qaeda, pero sí tener un discurso movilizador en torno de la victoria del Islam, porque jamás se posicionó, transformó, si querés, un poco el nacionalismo palestino, oponiéndose al laicismo de Al-Fatah y diciendo que ese sentimiento nacionalista, lo que quiera, gana en términos de eficacia, de movilización, de enfrentamiento y logro de los objetivos, cuanto más se permanece fiel al Islam. Y no hay que olvidarse que uno de los mayores pensadores del islamismo moderno, quien es un poco el profesor, entre comillas, de Bin Laden y los otros, es un palestino,
uno de los primeros hermanos musulmanes de Palestina exiliado en Arabia Saudí, que murió. El Zarqawi. El Zarqawi, exactamente. Antes de que todo esto existiera. Pero ese pensamiento del islamismo es uno de, digamos, tiene sus raíces en las élites palestinas. El problema es que el éxito de la Organización de Liberación Palestina, Fatah, la figura de Arafat y todo lo que esto significaba para los movimientos revolucionarios en la década de los 70 hasta los 80 y un poco más, eclipsaba toda la parte del Islam, que vuelvo a repetir, en todo el mundo árabe era uno de los dos pilares de la modernización del mundo árabe. Uno era el nacionalismo, en su vertiente laico, secular, progresista, democrático, lo que sea. El otro era el Islam modernizado, el islamismo, que empieza con al-Afghani, fines del siglo XIX, sigue con los hermanos musulmanes, Said al-Qutb, y llega hasta Al-Qaeda y hoy en día ya el califato, que es el objetivo final. Vos hablaste de la guerra permanente. Hace unos días el Papa Francisco dijo algo por el estilo, que él visualizaba como una especie de tercera guerra mundial fragmentada, ¿no? Libia, Siria, si querés, por supuesto la parte del Kurdistán, como una tercera guerra mundial fragmentada y en una situación de guerra permanente. ¿Vos pensás que es eso en varios lugares? Yo creo que más bien es una guerra civil regional y una guerra civil dentro del propio Islam. Me atrevo a formular una hipótesis que podría ser una guerra de secularización, porque no hay una solución del enfrentamiento entre los suníes y los chiíes, más allá de la solución de preguntarse, bueno, ¿hacia dónde va a llevar todo esto? ¿Y cuál es la solución? Y no existe más allá de una solución política que saque la visión política vinculada a la religión del espacio público, que deje un espacio público a la discusión de los asuntos políticos desde una perspectiva política, que es el poder y la redistribución de la riqueza. Para eso, sin lugar a dudas, es Arabia Saudita un jugador clave. Por eso en el próximo bloque tenemos un informe específico sobre Arabia Saudita como actor en la región. Te agradecemos mucho, Hachik. Como siempre, un gusto escucharte, aprender de estas tramas tan complejas que son las del Medio Oriente, el mundo árabe, el mundo islámico. Gracias, Hachik. Bueno, gracias a ustedes. Muchas es un placer siempre estar acá. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a Félix. A ver, debe haber muchísimos, Telma. Bueno, se comunica con nosotros, entre otros, Lucio de Capital. Felicita a Pedro por su opinión en relación al conflicto israelí-palestino. Francisco Saciaín de Palermo, felicitaciones por el invitado de hoy. Realmente un lujo muy claro y tendrían que invitarlo más seguido, dice. Lo hacemos. Sí, cada tanto está por aquí. Jorge de Catamarca pide informes sobre el Banco del Sur. Alguna vez hemos hecho algunos informes sobre eso. Leonardo de Córdoba pide que hablemos sobre el tráfico de órganos en Kosovo. Tema complicado, sí, hay que pensarlo. Y Germán de Quilmes felicita por el programa, pero además Germán acierta con la incógnita, al igual que Leonardo de Córdoba, que también acierta con la incógnita. La que no acertó con la incógnita es Ruth de Córdoba, que dice que es Saddam Hussein el personaje de hoy. Creo que no. Exactamente, lejos de él. Escribía poesía, pero creo que no. No creo. Pero ¿qué le parece si a Ruth... Novela, claro. A Ruth... La tengo en castellano. Sí, mire qué bien. Un día lo puede traer y lo lee. Le podemos decir a Ruth de Córdoba que no es el personaje, pero ya le estamos dando una nueva pista respecto del personaje de hoy. Atención, aquí está. Nuestro personaje de hoy a muy corta edad sufrió una crisis mental que lo obligó a tener tratamiento psiquiátrico de por vida. Escribió y publicó parte de su obra más importante entre 1900 y 1914 y de 1920 a 1921 viajó a lo largo del mundo. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Allí están los teléfonos 0800 444 1777 4535 0709 y recuerden también que pueden hacerlo a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Hasta las 14 y les adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Arabia Saudita en el contexto internacional. Dueña de una fundamental posición estratégica, el primer productor de petróleo del mundo, cumple un rol decisivo en los conflictos armados que afectan a Medio Oriente. Además, tensión racial en Estados Unidos. El asesinato de un adolescente negro desarmado por la policía en Ferguson, estado de Missouri, provocó una crisis que volvió a poner en primer plano uno de los conflictos latentes de la sociedad estadounidense.
Se lo contamos luego de la pausa, como siempre, en Visión 7 Internacional.